El navegador Edge se actualiza a la última versión estable. Hay nuevos errores en la actualización 20.04 y sí, como tal revelada la increíble evolución de escritorios de Windows desde sus inicios. Vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos a todos a un nuevo video que viene a ser un video totalmente muy rápido y muy express. ¿Por qué? Porque no hay demasiadas noticias a destacar. Sí, claro que sí, Microsoft ya no ha destacado demasiados avances con respecto a Windows 10 y las actualizaciones. Así es que sin duda son escasas noticias, no más allá de las que he destacado a lo largo pues de esta semana. También quiero decir y dejar muy en claro que el video de ayer justamente no tuvo demasiada repercusión. Fue justamente acerca del nuevo control panel del sistema SOA y comentar ahí justamente hashtag SOA Control Panel para el sorteo de las 3 licencias que se van a estar dando por parte de Técnicos Insight en mi canal, obviamente. Así es que sin duda comentar ahí en ese video hashtag SOA Control Panel, comentarlo ahí directamente. Y voy a irme ya de un solo, no quiero implementar demasiada edición en esta clase de videos porque generalmente no va a tener demasiada repercusión. De hecho no sé cómo colocarle el título. Voy a irme directamente al grano con algunas de las noticias más destacables, y es que Edge se actualizó a la versión más estable, está llegando con mejoras tanto en las colecciones, documentos PDF y sin duda los tiempos de carga que han mejorado. Ya lo he dicho, sin duda uno de los grandes protagonistas es la versión más estable de Edge, la 84. Trae un buen número de características que habría que mencionar las colecciones que ya la habíamos destacado en videos pasados. Ahora se facilita el poder exportar datos de colecciones a Excel, también manipular los documentos PDF directamente sin la necesidad de crear una copia del archivo. Claro que sí, las mejoras en Edge 84 vienen, por ejemplo, las mejoras en tiempos de descarga en listas en sitios optimizados. Se han agregado soporte de políticas grupales y bueno, mejoras en el proceso para realizar compras online. Hay otras novedades terciarias que podríamos mencionarlas en efecto abajo en la descripción. Y bueno, ya después pasando a los problemas en cuanto a la actualización 20.04, destaqué justamente que en esta semana llegó el martes de parche. Así es que ya puedes actualizar, pero no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hubo ahí una corrección de errores, 123 vulnerabilidades para ser exacto. También hubo errores con respecto a un parche, el KB45 65503. Ahí reinicios forzados, errores en OneDrive otra vez. Y bueno, ya no nos sorprende prácticamente que vengan ahí errores también. De hecho, el blog de notas desaparecido, han destacado en varios foros de hecho que el bloc de notas se desaparece cuando instalas dicha actualización acumulativa, ya prácticamente nada nuevo. Y también hay que destacar que otro problema es la defragmentación de discos en Windows 10 20.04, que permanece aún sin poder parcharse. Sí, ese error que no viene a ser un error demasiado grave, ya que es un error en cuanto a la optimización en unidades de SSD que ya están optimizadas. Esto es prácticamente un error que no viene a ser demasiado grave, así es que sin duda aún lo más destacable es que aún no ha sido parchado, y Microsoft confirmó también el error de Windows 10 que causa un problema de conectividad a internet. De ahí hay que mencionar que en efecto la actualización de Windows 10 de mayo de 2020 recibió pues errores importantes. Las correcciones también a lo largo después de que se lanzó, los martes de parche también han corregido varias vulnerabilidades. El reinicio en ciertas computadoras ya lo he venido destacando, pero también un error muy claro, de hecho yo lo tengo también, el error de sin conexión a internet que aparece a veces en el sistema. De hecho ya se puede pues solucionar abriendo Windows Search, buscar editor de registros y bueno, obviamente localizar algún registro, editarlo ahí directamente. Esos pasos te lo voy a estar destacando abajo en la descripción. Y Microsoft reconoció la advertencia de sin conexión a internet. En un hilo de foro, el personal de Microsoft ha confirmado que hay un problema con el indicador del estado de conectividad. Hay un fallo que sigue aún sin poder parcharse. Y bien, ya para finalizar, pues claro que sí, con esto de la evolución de escritorios, la personalización de Windows 10, se ha revelado un nuevo video que obviamente los créditos directamente pues al creador oficial. El escritorio de Windows 10 es un elemento que en efecto no ha parado de evolucionar a lo largo de la historia. Ya lo veíamos justamente con este video ilustrado creado por el autor oficial NT, y bueno, el antiguo MS2 pasando por diversas ventanas, todas las versiones de Windows. La evolución de una interfaz principal sin duda se ha visto clara desde a lo largo de varios años. De esta manera, como no se podía hacer de otro modo, pues en efecto el viaje ha terminado en los actuales y avanzados escritorios de las versiones de Windows 10. Sin duda
todo esto nos servirá para comprobar de un modo totalmente visual cómo ha mejorado el apartado del sistema operativo de Redmond. Así lo estamos viendo, la evolución de los escritorios de Windows 10, totalmente podríamos llamarlo así, personalizado o tuneado desde lo antiguo hasta lo más actual. Y claro que sí, yo quiero destacar finalmente, ya para rematar este video, que siga aún disponible lo que es el sorteo de los 100.000 suscriptores. A comentar ahí directamente el sorteo Master, o ya no recuerdo cómo le coloqué ahí, pero lo que espero obviamente visualizar ese video, y también el sorteo, otra vez de sacarlos, el sorteo de Técnicos Insight, la colaboración directamente con las licencias para que obtengas lo que es el nuevo SOA Control Panel, una gran configuración de Windows 10, alta personalización con unas herramientas necesarias para la optimización. Ahí estamos viendo justamente la evolución de Windows 10, la revelación de ese video que se ha lanzado hace poco por el canal NTDev, que claro que sí, una evolución de prácticamente todos los escritorios que han pasado de la mano del sistema operativo de Redmond. Por lo tanto, ahí lo estamos viendo en pleno 2020. De todas maneras, los créditos oficiales de ese video te los voy a estar destacando abajo en la descripción. Déjame saber qué escritorio es el que tú prefieres o cuál sin duda te causa más nostalgia. Y yo con esto me voy a despedir. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales, ya lo sabes, Facebook, ahí publicamos memes constantes, también información relevante, Twitter, la información y las revelaciones siempre de la mano, Instagram, ahí ciertos avances, publicaciones previas, y bueno, en las demás redes sociales también sígueme, y me despido. Master Tuto fuera, peace out.